Estimados alumnos, ¿cómo están? Segundo año medio A y B, un gusto saludarlos. Espero se encuentren muy bien en sus hogares, resguardados, tranquilos y lo más importante, que estén sanos, ya que estén bien junto a sus familias. Alumnos, material de aprendizaje número 5, ya con algunas diferencias que las vamos a explicar en detalle ya ahora que vamos a partir con clases virtuales, afortunadamente. Así que, como les decía, un gusto saludarlo, ¿cierto? Y vamos a analizar este material de aprendizaje número 5. Material que fue preparado por la profesora Clara Beas y quien les habla, el profesor Ismael Morales. Vamos a la presentación. A diferencia del material de aprendizaje anterior, ¿cierto? El Ministerio de Educación envió a jóvenes una priorización curricular. ¿Y en qué consiste esto? Esto consiste en que los profesores debemos considerar algunos aprendizajes, algunos objetivos para este año y otros no, ¿ok? Básicamente en eso consiste. Y este material de aprendizaje ya va en línea, digamos, con lo que propone el Ministerio de Educación, ¿ya? Este es el quinto material de aprendizaje que se envía y como les decía, vamos a cambiar de temática porque ya nos vamos a alinear con lo que viene determinado por el Mineduc, ¿ya? Eso para empezar y contextualizar este video. Bueno, ciencias naturales, ¿cierto? Eje biología, segundo año y medio, priorización curricular del Mineduc, material de aprendizaje número 5, docentes Clara Beas e Ismael Morales. Instrucciones. Este material, ¿cierto?, de aprendizaje abordará la priorización curricular del Mineduc, ¿cierto? No tiene que ser devuelto este material de aprendizaje porque de ahora en adelante se comienza a revisar en clases virtuales. Recuerda archivar todo este material de aprendizaje, ya sea en una carpeta física, digital, apuntes en su cuaderno, pero lo importante es que que sepa que por lo menos en biología vamos en el material de aprendizaje número 5, para que usted tenga una organización. Al final de esta presentación se van a encontrar con una autoevaluación que tienen que completar. Ya. Comencemos con la actividad inicial. Les voy a hacer algunas preguntas con respecto a esta imagen. ¿Qué observas en la imagen? Segunda pregunta, ¿reconoces alguna estructura? 2 segundos para que analicen esa pregunta, esas dos preguntas, perdón. Si yo le pregunto qué observa en la imagen, bueno, aquí está la palabra, por supuesto, y está graficado también, un cromosoma, y esta especie, digamos, de línea que viene hacia acá, que se va agrandando, que corresponde ya al ADN, ¿cierto? Al material genético. De esta región que está acá, ¿reconocen alguna estructura? Algunos de ustedes deberían responder que sí, ¿cierto? Y reconocen bases nitrogenadas principalmente. Adenina, timina, guanina, citosina y así sucesivamente. Que son componentes elementales del ADN y en donde están nuestras principales diferencias de unos con otros, que es lo que vamos a analizar en la clase del día, en esta presentación. El objetivo de aprendizaje, ¿cierto? Es el primer objetivo de aprendizaje de estos objetivos priorizados que están enmarcados en el Mineduc, y es el número 6, investigar y documentar, basándose en evidencias, que el material genético se transmite de generación en generación en organismos como plantas y animales, considerando la comparación de la mitosis y la meiosis, y las causas y consecuencias de anomalías y pérdida de control de la división celular, tumor, cáncer, trisomías, entre otros. Básicamente eso es lo que nosotros vamos a analizar. Vamos a partir viendo el ADN, el material genético con su estructura, ¿cierto? Para después ver cómo este material genético se divide en las células cuando se produce la división celular, ¿ya? Y por supuesto, analizaremos más adelante que cuando se produce esta división del material genético ocurren anomalías, ¿cierto? Y vamos a ver en detalle cuáles son esos tipos de anomalías que ocurren. Los temas a presentar hoy entonces son la estructura general del ADN, los componentes del nucleótido,
y diferencias entre ADN y ARN. ¿Ya? Primera pregunta, ¿qué es el ADN? ¿Qué elementos posee? Vamos a cambiar de puntero. La primera estructura que nosotros tenemos que analizar del ADN, si nosotros agrandamos una imagen de ADN, nos vamos a dar cuenta de que, perdón, de que tiene, yo separo esta hebra y la amplifico, ¿cierto? Me voy a dar cuenta que tiene esta estructura que está aquí, estructura que está aquí. Y vamos a utilizar la pluma, ¿cierto? Para marcarla. Esta estructura que está aquí. Si ustedes analizan, está compuesta por tres elementos. Esta estructura a la cual le vamos a denominar nucleótido, que es el grupo fosfato, ¿cierto? Una pentosa que está aquí, ¿cierto? Y una base nitrogenada. Esos son los tres elementos que tiene un nucleótido. Como les decía, ¿cierto? Tenemos una base nitrogenada, ¿cierto? Una pentosa y un grupo fosfato. Esas son las tres estructuras que componen un nucleótido. Y un nucleótido, de estructura completa que está aquí, este nucleótido, ¿cierto? Está ahí. Ahí tengo un nucleótido. Fíjate. Aquí tengo otro nucleótido. Siempre las mismas estructuras. Base nitrogenada, pentosa y grupo fosfato. Ahí está el grupo fosfato, ahí está la pentosa, y arriba está la base nitrogenada. Fíjate. Entonces, el material genético, tanto el ADN como el ARN, poseen los mismos elementos, ¿cierto? Vamos a ver que hay diferencias más adelante, por supuesto. Pero como estamos partiendo, les digo los mismos elementos, me refiero a estos tres elementos. Grupo fosfato, pentosa y base nitrogenada. La unión de estas tres estructuras le vamos a denominar nucleótido, ¿ok? Entonces, tanto el ADN como el ARN están compuestas por nucleótidos. Partamos por las bases nitrogenadas. Eh, las bases nitrogenadas tenemos dos grupos. Tenemos las purinas y tenemos las pirimidinas. Y básicamente, ¿qué son? Son compuestos cíclicos formados por cadenas de carbono y nitrógeno, hidrógeno también, ¿cierto? En el caso de las purinas, si se dan cuenta, están compuestas por dos anillos. Y tengo un anillo, y acá tengo otro anillo. Esto corresponderían las purinas. Las pirimidinas están compuestas por un anillo, solamente un anillo, pero los átomos son principalmente los mismos, carbono, nitrógeno e hidrógeno. Las purinas que tienen dos anillos, fíjate, ahí tenemos dos anillos, son las purinas. Tenemos dentro de las purinas a la adenina y la guanina. Estamos viendo el primer elemento de un nucleótido, que son las bases nitrogenadas. Dentro de las pirimidinas tenemos a la citosina, a la timina y al uracilo. ¿Ya? Tenemos estas tres subvariantes de lo que son las pirimidinas. Entonces, las purinas están compuestas por dos anillos, ¿cierto? Y tenemos sus representantes son la adenina y la guanina. Y para el caso de las pirimidinas, ¿cierto? Tenemos tres, la citosina, la timina y el uracilo. Este es el primer elemento de un nucleótido, bases nitrogenadas. Veamos la pentosa. La pentosa es el segundo elemento que tiene un nucleótido, ¿ya? Y existen dos tipos de pentosa, la ribosa y la desoxirribosa. Si nosotros analizamos su estructura, nos vamos a dar cuenta que la diferencia está en el carbono número 2. La pentosa, ¿cierto?, tiene 5 átomos de carbono. Ahí está el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4 y el carbono 5. La desoxirribosa es una pentosa, un carbohidrato. También tiene 5 átomos de carbono. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5.
En el carbono 2 de ambas pentosas tengo un grupo OH y acá tengo un átomo de hidrógeno. Eso marca la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa. Una pertenece al ADN, la desoxirribosa, y otra pertenece al ARN, la ribosa, que tiene este grupo OH en el carbono 2. Entonces, vamos a hacer un resumen, ¿cierto? El ADN está compuesto por nucleótidos. ¿Cuántos elementos posee un nucleótido? 3. El grupo fosfato, la pentosa y la base nitrogenada. Vamos a descartar estos. Si nosotros analizamos un nucleótido, ahí vamos a ver que tiene 3 partes, ¿cierto? Perdón, que tiene 3 partes. Tiene el grupo fosfato, ¿cierto? La pentosa y la base nitrogenada. Ahí está la base nitrogenada, la pentosa y el grupo fosfato. Y esto se va repitiendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, se va repitiendo. Para el caso del ADN, vamos a ver que esto se repite a un lado y al otro lado, porque tiene 2 hebras. En el caso del ARN, esto solamente es una estructura, como la que está aquí, una pura estructura, ¿cierto? Entonces, el primer elemento de un nucleótido son las bases nitrogenadas. ¿Cuántos tipos de bases nitrogenadas hay? 2 grandes grupos, las purinas y las pirimidinas. Dentro de las purinas tenemos a la adenina y la guanina. Dentro de las pirimidinas tenemos la citosina, la timina y el uracilo. Siguiente elemento de un nucleótido, la pentosa. Hay 2 tipos de pentosa, la ribosa y la desoxirribosa. Una es del ADN, la otra es del ARN. Aquí tenemos una diferencia entre el ADN y el ARN en relación a la pentosa, ¿cierto? Y ahí tenemos la estructura de un nucleótido con los 5, la estructura, bien digo, de un nucleótido, pero específicamente se grafica aquí la estructura de la pentosa con los 5 átomos de carbono. Carbono 1, 2, 3, 4 y el carbono 5 que está por fuera, ¿ya? Y al carbono 5 de la pentosa se une el grupo fosfato, fíjate. En el carbono 2 está este grupo OH o un átomo de hidrógeno que diferencia la ribosa de la desoxirribosa. Y en el carbono 1 se une la base nitrogenada, ¿cierto? Entonces, el elemento central es la pentosa. A un lado tengo la base nitrogenada y al otro lado tengo el grupo fosfato. Todo esto lo vamos a volver a ver en clases virtuales. Grupo fosfato. Ahí tenemos el grupo fosfato, ¿cierto? Un átomo de fósforo y 4 de oxígeno alrededor. Eso es un grupo fosfato, un átomo de fósforo y 4 de oxígeno alrededor. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra unido al carbono 5 de la pentosa. Fíjate, carbono 5 de la pentosa. ¿Ya? La base nitrogenada al carbono 1. Y la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa está en el carbono 2, ¿cierto? En estos átomos que están en el carbono 2. ¿Qué es un nucleótido y un nucleósido? Cuando veamos esta imagen compuesta por un grupo fosfato, una pentosa y la base nitrogenada, ¿cierto? Esto va a ser un nucleótido. Pero si solamente está la pentosa y la base nitrogenada, a esto se le va a llamar nucleósido. Es decir, el nucleósido es lo mismo que un nucleótido, pero sin el grupo fosfato. ¿Ya? Ahí tenemos la diferencia entre uno y otro. Nucleósido, base nitrogenada pentosa, nucleótido, base nitrogenada pentosa y grupo fosfato. Eso es un dato adicional. Otros nucleótidos que existen, bueno, aquí tenemos una base nitrogenada, ahí tenemos una pentosa, ¿cierto? Y aquí tenemos un grupo fosfato. Existen otros nucleótidos, el AMPC, ¿cierto? Adenosin monofosfato cíclico, a eso se refiere esta abreviatura, ¿cierto? Y es lo que estamos viendo en la imagen, ¿cierto? Cuando se tiene un grupo fosfato, ¿cierto? Este nucleótido, específicamente, la pentosa y la base nitrogenada, a esto se le denomina adenosin monofosfato, ¿ya?
Eh, Hay un nucleótido muy importante, y por eso el comentario, que es el ATP. El ATP, el adenosín trifosfato, es un nucleótido. Está compuesto por una base nitrogenada de adenina, una pentosa, pero tiene 3 grupos fosfato. Por eso se le denomina adenosín trifosfato. Si pierde un grupo fosfato, se le denomina adenosín difosfato. Y el que estábamos viendo anteriormente, que es cuando tiene un solo grupo fosfato, ¿cierto? Y esta estructura se mantiene, adenosín monofosfato. Adenosín monofosfato, adenosín difosfato y el ATP, adenosín trifosfato. Base nitrogenada de adenina, pentosa y 3 grupos fosfato. Molécula energética por preferencia en el cuerpo. Esta molécula que está aquí, la molécula de ATP. ¿Ya? ¿Y comparte características en común con el ADN? Por supuesto. Posee base nitrogenada, ¿cierto? Posee una ribosa, ¿cierto? Y posee 3 grupos fosfato. Si tiene ribosa, ¿a quién se parece más en este caso? ¿Al ADN o al ARN? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Al ARN, ¿cierto? Porque el ARN posee ribosa. Y adenina posee tanto el ADN como el ARN. Estábamos hablando, ¿cierto?, del ATP. Ahí tenemos una imagen del ATP, base nitrogenada de adenina, ribosa, ¿cierto? Y 3 grupos fosfato. La energía está aquí, en este enlace. Ahí está la energía, ¿cierto? Cuando se libera este grupo fosfato, se libera la energía. Y esto se transforma en adenosín difosfato. Cuando se vuelve a unir a este grupo fosfato, acá se transforma en adenosín trifosfato. Molécula energética por preferencia de nuestro cuerpo. ¿Ya? Que comparte características tanto con el ADN como el ARN, con los ácidos nucleicos. Ácido ribonucleico. Vamos a ver las diferencias entre el ADN y el ARN. El ADN va a tener 2 hebras, es decir, va a tener un nucleótido aquí y otro nucleótido acá, un nucleótido aquí y un nucleótido acá. Ya sabemos que los nucleótidos tienen 3 estructuras: la pentosa, la base nitrogenada y el grupo fosfato. Va a tener a este lado, ¿cierto? A este lado va a tener entonces un nucleótido y a este otro lado otro. A este lado uno, a este lado otro. En cambio, el ARN solamente una hebra. Primera diferencia. El ADN tiene doble hebra y el ARN tiene una hebra. Segunda diferencia. El ARN posee las bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y uracilo. ¿Ya? No posee timina, posee uracilo en vez de timina. Cuando yo veo un nucleótido con timina, automáticamente sé que es de ADN, porque en el ARN no existe la timina, las fases nitrogenadas que ya habíamos visto, ¿cierto? Existe el uracilo, lo pueden ver ahí, ahí está el uracilo, ¿cierto? Unido obviamente a la base, a la pentosa y a su grupo fosfato. Base nitrogenada, pentosa, grupo fosfato. Base nitrogenada, pentosa, grupo fosfato, y así sucesivamente. Pero esto es una hebra, como lo habíamos visto. Hebra, doble hebra el ADN, nucleótido aquí, nucleótido acá, ¿cierto? Un dato importante con respecto a las bases nitrogenadas, ¿cierto? Vamos a ver aquí mismo. En el ADN, la base nitrogenada de adenina siempre, ¿cierto?, se va a unir frente a otro nucleótido que tenga la base nitrogenada timina y viceversa. Y siempre la base nitrogenada citosina se va a unir a la base nitrogenada guanina mediante 3 puentes de hidrógeno. Entonces yo en una estructura de ADN voy a encontrar siempre esta configuración: adenina con timina y citosina con guanina, o viceversa. Si es que existiera aquí la posibilidad de que está, por ejemplo, adenina
ejemplo, aquí está la adenina unida a este lado con la guanina, ¿cierto? Esto correspondería a una mutación, ¿cierto? En ese caso habría un problema que hay que corregir. Estábamos viendo entonces las diferencias entre el ADN y el ARN. ARN una hebra, ADN dos hebras. Segunda diferencia, las bases nitrogenadas, ¿cierto? Uracilo por timina. En el caso del ARN posee uracilo, no existe la timina en el ARN. En cambio en el ADN sí. Y tercera diferencia, ya la habíamos visto, es la pentosa. La ribosa, ¿cierto? Posee en su carbono 2 un grupo OH, ¿cierto? Y en el caso del ADN, que se llama desoxirribosa la pentosa, posee un átomo de hidrógeno en el carbono 2. Y ahí tenemos las tres diferencias entre ADN y ARN. Actividad de cierre. Respondamos verdadero y falso. ¿Poseen nucleótidos en su estructura tanto el ADN como el ARN? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ambos contienen la base nitrogenada adenina, tanto ADN como ARN. Verdadero. El ADN posee una hebra, mientras que el ARN2, falso, ¿cierto? Es al revés. La base nitrogenada uracilo es propia del ADN, uracilo, falso, es propia del ARN. ¿Tanto el ADN como el ARN poseen carbohidratos en su estructura? Sí, la pentosa, tanto la ribosa como la desoxirribosa, ¿cierto? Son carbohidratos del tipo pentosa porque poseen 5 átomos de carbono. Hay un video complementario de puntaje nacional, recomiendo que lo vean. Ya les voy a dejar el link para que lo puedan revisar, si es que quieren ahondar, ¿cierto? Y profundizar más en esta temática. Al final de la presentación está la autoevaluación que deben responder, ¿cierto? Ustedes ya la conocen. Y es todo por mi parte, jóvenes. Nos vemos en clases virtuales. Esto es un video introductorio a este tema propiamente tal, ¿cierto? Pero en clases virtuales vamos a volver a ahondar en esta temática, la vamos a desarrollar y vamos a ir viendo paso a paso, ¿cierto?, cómo vamos avanzando. Les dejo un cordial saludo, espero se encuentren muy bien en sus casas y nos vemos en la próxima clase virtual. Un saludo de su profesora Clara Beas y su profesor Ismael Morales. Que estén muy bien.